Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este tercer ciclo o tercera etapa del ciclo de debates o reforma judicial organizados por las universidades de Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de José Cepaz. Para mí es un gran honor, un gran gusto. Soy Nicolás Dalorzo en ser el presentador de este panel. Estoy acá reemplazando a Astor Massetti, que me pidió si podía colaborar en esta presentación. Para mí, como les digo, es un gran gusto, un gran honor por varios motivos, por la importancia, la relevancia de este encuentro, por la relevancia política, social que requiere estos debates, que se den en un ámbito universitario, ¿no? La importancia de que las universidades y los universitarios y universitarias se comprometan con la relevancia de estos debates, con tres universidades queridas del conurbano bonaerense, como nacido y criado en el conurbano bonaerense, para mí es un gusto, y además un gran honor compartir este panel con tres grandes expositores y una expositora. El panel tiene por título Perfiles de jueces y juezas y modelos de magistratura, diseño institucional del Poder Judicial. Así que tenemos un tamaño de tema para debatir, para discutir. Seguramente no lo podremos agotar, pero vamos a poder lanzar todas las molotov necesarias para incendiar un poco el avispero y poder llamar la atención sobre esta cuestión, ¿no? Por quienes creemos que hasta que no se discuta el diseño institucional del Poder Judicial, difícilmente podamos tener un país donde reine la igualdad y la justicia social. Creemos que tenemos que poner en el centro del debate estas cuestiones. Así que por mí no voy a hacer más que presentar a estos grandes expositores. En primer lugar, tenemos a Gabriela Carpinetti, que es directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia. Luego va a tener la palabra Diego Dukelski, de la Universidad Nacional de José Cepaz. Y por último, Gustavo Caramelo, de la Universidad Nacional de Avellaneda. También les quiero contar que estamos transmitiendo en vivo en los canales Mestiza TV de UNAJ y en UNDAV TV de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que contamos seguramente con un amplio público y seguramente muchos otros y otras que se han acercado porque todo este ciclo ha convocado debates muy importantes. Les recuerdo que hemos debatido sobre juicios por jurado y sobre sistema penal y violencia institucional, otros dos grandes temazos que hacen a la agenda, o parte de la agenda, tenemos que ir ampliando sobre estas cuestiones. Gabriela está en tránsito, pero está con nosotros gracias a la virtualidad. Como les decía, Gabriela es directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia, y me parecía muy relevante, obviamente, su presencia, los que conocemos la trayectoria de Gabriela como militante, como abogada, pero sobre todo también sobre este rol institucional que le toca cumplir, porque el acceso a la justicia y este fortalecimiento de estos centros de acceso a la justicia creo que es una de las cuestiones que hacen a repensar el perfil del diseño institucional que debe tener el Poder Judicial en nuestra extensa nación. Así que, bueno, les dejo la palabra en primer lugar a Gabriela. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la convocatoria. Me parece interesante el panel porque integra tres funciones distintas. Un funcionario judicial, como Gustavo, un docente y también funcionario universitario, el compañero Diego, y yo, que hoy soy una funcionaria del Poder Ejecutivo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Y me parece interesante una conversación, un conversatorio que intente debatir y abordar cuál debería ser
cuáles deberían ser los perfiles de los magistrados acorde a el cumplimiento de los mandatos constitucionales que se propone nuestro Estado de Derecho, en función de, por lo menos, lo que atañe a la función que cumplo yo, pero creo que es algo de interés, por lo menos, de los panelistas y de las orientaciones formativas que proponen ambas universidades convocantes, que es el acceso a justicia. Creo que tanto Gustavo como Diego, docentes de Filosofía del Derecho, como las universidades convocantes a este ciclo y a esta charla en particular, estamos todos preocupados porque cada una de las funciones que cumplimos, tanto la función ejecutiva como la función judicial, como la función de formar operadores jurídicos, le den una especial prioridad al acceso a justicia. Yo ahí quería intervenir en relación a 3 puntos, y es poner en cuestión si los requisitos para ser juez en nuestro país son lo suficientemente exigentes y rígidos y acorde a los requisitos justamente del trabajo que implica el acceso a justicia. Ese es un punto. Y creo que ese es un punto, ¿no? Discutir sobre los requisitos, flexibilidades y rigideces que tienen en nuestro país, que tiene nuestra norma para ser magistrado en la Argentina, en cualquiera de sus niveles y fueros, ¿no? Ese creo que es un punto importante, la idoneidad para ser magistrado en nuestro país. Y la otra cuestión es la discusión sobre su duración. Creo que estamos en las últimas semanas, si algo se puso en discusión con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es cuán apreciada es esta Corte y si la retórica escurridiza de sus fallos es comprendida por la ciudadanía en general. Creo que el último fallo de la Corte Suprema también nos pone a discutir esto. Y no estamos discutiendo el fallo de cualquier instancia judicial, sino que estamos discutiendo el fallo o fallos de la máxima instancia judicial en nuestro país, que es la Corte Suprema. Entonces creo que el debate sobre los requisitos para ser juez en la Argentina, la duración, la situación actual de nuestra Corte Suprema y el grado de comprensión que tienen las producciones judiciales de cara a la ciudadanía, son 3 puntos que sin lugar a duda creo que un conjunto importante de nuestro pueblo y de nuestra ciudadanía se lo está preguntando. Yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas en la Argentina que no comprendieron bien, por lo menos los últimos 2 fallos de la Corte Suprema, que se preguntan por qué es vitalicio ser juez en la Argentina y que se preguntan si los requisitos para ser magistrado en nuestro país, magistrado o magistrada, son lo suficientes para garantizar, por ejemplo, el acceso a justicia en sus distintas temáticas y problemáticas. Y yo creo que esto no da cuenta la norma en la Argentina, no da cuenta la norma de estos debates, no dan cuenta las resoluciones internas del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema, pero tampoco da cuenta de esto, no logramos dar cuenta de esto de manera acabada y suficiente en los ámbitos de formación académica. Porque no hay una carrera, determinada para ser magistrado en la Argentina. Hay concursos y hay requisitos fijados por la norma, pero no hay una carrera determinada para ser juez de familia especializada en violencia de género. No hay ninguna instancia normatizada en donde eso esté predeterminado, ni fijado de manera taxativa. Y sobre todo, hay bastante desconocimiento por parte de la ciudadanía de por qué, cómo alguien puede llegar a ser juez en la Argentina, ¿no?
Y creo que esta falta como de conocimiento común de la ciudadanía respecto de algunos fallos que terminan siendo muy incomprendidos porque son muy escurridizos, porque hay un lenguaje judicial que es parte de las brechas de acceso a justicia, hace que el divorcio de la ciudadanía con el Poder Judicial y con la función judicial sea cada vez más importante. Lo cierto es que no se ha reducido la brecha de empatía, ciudadanía y el Poder Judicial. Estamos en un momento de divorcio más importante de tomar nota. Tenemos que tomar nota de los judicial, tienen que tomar nota las universidades, los espacios de formación académica, de operadores judiciales, pero sobre todo el Poder Judicial. Tiene que tomar nota los tribunales. Nos va a costar mucho poder construir un cuerpo de magistrados a tono con el tiempo histórico que nos toca vivir. Un tiempo histórico marcado por la demanda de las mujeres, por la demanda de los sectores excluidos del trabajo, del acceso a la vivienda, del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ambientales, en particular, un conjunto de demanda muy fuerte, ya no diría de grupos minoritarios de interés, sino de un conjunto no desdeñable de nuestra población. Y creo que de esto tienen que tomar nota todos los funcionarios de los tres poderes de la República y del Estado de Derecho. Porque no es una responsabilidad individual del que aspira a ser juez o fiscal la formación, ni una carrera individual, sino que como es una responsabilidad social, determinada por ley, convertirse en magistrado, también es una responsabilidad social quiénes y cómo llegan determinados sujetos particulares a ejercer esa función. Y es una función que compete al ámbito académico, al ámbito del Poder Ejecutivo, de los poderes legislativos, a la hora de tal vez volver más estrictas. Yo en esto creo que nuestra ley es demasiado flexible. Que los requisitos, habría que pensar algunos requisitos más exigentes. Y para mí, de hecho, que el cargo no sea vitalicio, que tenga una duración determinada, mecanismo de rotación, creo que puede ser una opción para colaborar a la eficiencia y a la transparencia, establecer mecanismos de formación permanente. Y digo, esto no es obligación solamente del que aspira individuos, sino que tiene que ser un esfuerzo de los demás poderes Estamos teniendo alguna dificultad en escucharla a Gabriela. No sé si Gabriela... Disculpen, pero estas son las cuestiones que pueden pasar. Como decía, tu SAM puede fallar. No sé si Gabriela nos estás oyendo. Pero bueno, estábamos escuchando la presentación de Gabriela Carpinetti. Estaba focalizando sobre los requisitos de acceso a la magistratura, poniendo en cuestión el carácter vitalicio de la magistratura. No sé, Emilio o Sofía, si saben que estamos al aire, si me pueden ayudar. Sí, seguimos, pero bueno, se cortó claramente la comunicación a Gabriela, así que si querés seguir con Gustavo Caramelo. Nicolás, si querés modificar el orden, ningún problema, como para sí, digamos. Poder darle continuidad.
Me parece Bien. que algunas de las ideas que estaba expresando Gabriela, no voy a expresar ideas de ella porque me parece que esperamos que se pueda conectar Si me, nuevamente. si me permitís, Gustavo, te Sí, presento así, digo, para guardar cierta dale. formalidad, digamos. Gustavo Caramelo es profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda y además profesor regular de la UBA. Además es juez, así que tenemos un magistrado que puede dar la perspectiva desde ese lugar sobre esta cuestión que estamos debatiendo y discutiendo. Y esperamos a Gabriela para que pueda volver a conectarse y después retomar el diálogo. Pido disculpas a los espectadores, pero bueno, son cuestiones que pueden pasar y le agradezco a Gustavo su amabilidad en tomar la posta. No, y a mí me parece sumamente valioso lo de Gabriela, porque creo que es evidente que Gabriela hace el esfuerzo por conectarse y por participar en medio de una jornada de trabajo y de actividades que incluso sospecho se escuchaban chicos, es muy factible que esté en medio de una actividad de cuidado y de algo que también nos llama la atención sobre cómo suelen ser las cuestiones en materia de perspectiva de género y en los roles, en todos los ámbitos, en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de los servidores públicos en general, de todas las personas y en todos los sectores donde las mujeres tienen que desempeñar, y lo importante es que podamos generar condiciones de igualdad para que todos puedan realizar estas actividades y hacer el esfuerzo, y ella seguramente está en medio de actividades de ida y vuelta y haciendo el esfuerzo por conectarse del mejor modo que pueda, así que espero que se pueda conectar. Lo que yo quería señalar es, a ver, vos decías, soy juez, voy a hablar desde ese rol. Yo sufro la situación del Poder Judicial. Ahí creo que se conectó Gabriela. Apenas Gabriela tenga audio, dejemos que participe de vuelta y yo me corro nuevamente. Pero lo que digo es, el Poder Judicial es percibido por la sociedad como una corporación oscura, de procedimientos oscuros, parte de lo que decía Gabriela en cuanto a lo críptico del lenguaje judicial, a esto de que se habla de una jerigonza, que no es una cuestión menor, creo que es una construcción social, es un modo de diferenciación. Todos los que se incorporan al sistema de justicia participan de ese proceso de socialización secundaria, donde aparentemente esa deformación te hace ser mejor funcionario judicial de cara al futuro. Digo, la gente se deforma porque la gente no entra a tribunales hablando así, salvo que haya padecido una familia judicial o una familia que le haya introducido algún grado de formación antes. Pero en general no se produce. Pero ahí escucho a Gabriela. Si Gabriela se puede conectar de vuelta, vamos con Gabriela. Y yo me quedo y espero después. Estás muteada, Gabriela. Ya había cumplido casi mis 15 minutos, pero quería terminar de aportar en relación a los dos últimos fallos de la Corte, sin entrar en la minucia del detalle de esas resoluciones, pero sí me parecieron muy sintomáticos de la radiografía actual, no digo de todos los jueces, fiscales y magistrados, porque es muy injusto eso también, pero sí sintomático de un vínculo muy deteriorado entre el máximo órgano del Poder Judicial y la ciudadanía. La ciudadanía no entendió esos fallos. Creo que son fallos que solamente aportaron confusión y agravamiento de la institucionalidad, justamente en un debate central que es quiénes son los jueces, la discusión de los traslados, las subrogancias, las funciones. Y insisto en esto porque creo que es muy paradigmático lo que pasó en el último tiempo en la Argentina, en particular con estos dos fallos de la Corte Suprema, que insisto, para mí agravan la institucionalidad, deterioran más el vínculo, agrandan la brecha cognitiva entre la ciudadanía común y el Poder Judicial, porque son fallos muy confusos, que se contradicen el uno a otro, y creo que esto es una señal de algo que pasa en distintos ámbitos del Poder Judicial y también pasa con otros magistrados, y no solamente los magistrados de la Corte, ¿no? El problema es que cuando esto sucede
en la máxima cúspide del Poder Judicial, es más grave. Es más grave porque es una radiografía más cruda de lo que puede estar sucediendo y de lo que sabemos que sucede en varios fueros y en varios ámbitos del Poder Judicial y con varios magistrados. Creo que esta crisis, sin lugar a dudas, como toda crisis, es una oportunidad para barajar y dar de nuevo. Y creo que en el centro de la discusión tiene que estar, como recién creo que logré escuchar a Gustavo, y ya le doy paso a su intervención, una definición sobre las lealtades, ¿no? Si el magistrado y la magistrada van a ser leales a los pactos palaciegos, a los lenguajes encriptados, o van a reconstruir una lealtad con la ciudadanía, para una comprensión mutua, para un acceso a justicia efectivo y transparente. Y yo insisto, creo que hay que volver a rediseñar qué entendemos por idoneidad y reedificar los requisitos en nuestro país para llegar al cargo judicial en las instancias de juez, bueno, en las máximas instancias, ¿no? Y creo que eso, insisto, es tarea de todos los poderes del Estado y también de las usinas académicas que forman operadores judiciales que luego harán carreras determinadas. Pero bueno, creo que eso es clave, y creo que eso tiene que ser un esfuerzo conjunto y articulado, porque es construir un nuevo pacto para la función judicial. E insisto, para mí la duración determinada del cargo y que no sea vitalicio y la rotación, creo que son condiciones que a todos nos ayudan, Lo mismo creo para los intendentes. Yo creo que la reelección indefinida, como la posibilidad de ser tener eternamente un cargo legislativo, también genera perjuicios. Creo que no hay nada mejor en todos los ámbitos de la vida que las duraciones determinadas en los cargos y las rotaciones de tareas. Creo que eso democratiza, revitaliza y hace potente y vital a cualquier función. Así que bueno, creo que es parte del debate, ¿no? Que un nuevo perfil de magistrado tiene que tener todos estos componentes, pero sin lugar a duda la duración en el cargo creo que tiene que ser un requisito fundamental, una nueva normatización fundamental. Así que bueno, eso, para empezar, después supongo que se abriría más el debate, pero bueno, ese era el aporte que yo quería hacer. Muchas gracias, Gabriela, por el esfuerzo, además de conectarse en tránsito y en medio de las tareas bien? Laborales. Sí. Salvo el momento que me desconecté, ¿se escuchó bien? Sí, salvo ese momento, estamos bien y estamos acá valorando tu doble y triple jornada laboral. Si te parece, continuamos con Gustavo, que había comenzado a esbozar algunas cuestiones. Gustavo Caramelo, profesor de la Universidad de Avellaneda, profesor regular de la UBA, y bueno, y también, como decía, padeciendo desde magistratura. Gustavo, todo tuyo. Bien, bueno, gracias. Yo, con relación a lo que estaba señalando, me parece que Gabriel había hecho una referencia al oscuro del lenguaje judicial. Todo es oscuro en tribunales. El lenguaje judicial es oscuro adrede. Tribunales es oscuro. En general está pensado así. Esto no es una cuestión que salió mal. Es un diseño, es una determinada concepción de las cosas que no se puede acceder. Fue hecho el sistema de justicia como gendarme, digamos, de los intereses de los sectores medios, altos de la población en la Argentina. Esto pasa en muchos países. Y lo que hace es responder a los intereses de determinados sectores de la población. Y yo creo que un poco lo que señalaba Gabriela respecto de la incomprensibilidad de determinados fallos responde a eso. Digamos, el Poder Judicial juega políticamente. El Poder Judicial tiene un rol político. El tema es que el rol político del Poder Judicial es un rol que se inscribe dentro de determinadas reglas y en hacer respetar las reglas constitucionales, asegurar las normas convencionales, etc. Cuando ya empieza a jugar en función de determinadas perspectivas
de intereses políticos de naturaleza partidaria, de la cotidianeidad de la política, está desertando de su rol. Está traicionando cuál tiene que ser su función, la está excediendo, está actuando con exorbitancia dentro de lo que es su juego en el sistema institucional. Y es un sistema oscuro, es un sistema notoriamente ineficiente, y sospechado de corrupción, y para todo ha dado motivos, ¿no? Para todas estas cuestiones. Desde el siglo XIX es un sistema que no está hecho para que la gente acceda masivamente, para que acceda la población en general. De hecho, tuvimos procedimientos escritos desde el principio. Nosotros no adoptamos procedimientos orales. Viene una vieja discusión entre Alberdi y Vélez, en la que no me voy a meter, pero que es muy interesante. Nosotros no adoptamos procedimientos orales que hubieran permitido otro conocimiento por parte de las personas de cuáles pueden ser los derechos y qué es lo que se discute, y asegurar acceso. Pusimos una barrera de papel. Y esa barrera de papel, que hace que llamemos letrados a aquellos que podían atravesar la barrera de papel, ¿sí? Esa barrera de papel marcó una distancia y permitió que los jueces jugaran a las escondidas y manejaran esto como si fueran más árbitros de un partido de tenis que funcionarios, servidores públicos de un sistema de justicia que requería intervenciones para nivelar asimetrías. Está bien que esto fue evolucionando con el tiempo, pero digo, ya hace unas cuantas décadas que nosotros tenemos conciencia de la importancia y de la exigencia de nuestro sistema constitucional de morigerar asimetrías, reconocer las vulnerabilidades que están previstas en la Constitución y de actuar para asegurar condiciones de igualdad en la discusión que se puede dar en los procesos. Entonces, me parece que hay mucho por hacer y que esto empieza aún antes que en las universidades. Yo creo que empieza en los colegios, la discusión sobre esto y sobre las funciones del sistema de justicia, pero sin duda es una discusión que atañe a las universidades. Y atañe a las universidades públicas, porque nosotros tenemos que especialmente esperar que sean las universidades públicas las que generen los cuadros necesarios para pensar una transformación del sistema de justicia. Y esta transformación del sistema de justicia va a costar mucho. No es un trabajo para nada fácil. Quienes tienen a su cargo realizar esto tienen una tarea muy complicada, porque es una tarea que está en el centro de las operaciones en el hemisferio. O sea, digo, cuando nosotros retornamos a la democracia y había un retorno en general a la democracia en la región, nosotros sabemos cómo son estos ciclos y por qué se dieron en determinados momentos golpes y en determinados momentos se produce la posibilidad de volver a la democracia. Lo que se enfrentaba era cómo desactivar el remanente de poder militar. Y ese era el objetivo y esa era la discusión. La discusión de ahora es cómo enfrentar a determinados poderes fácticos corporativos, y en eso la herramienta es en gran medida el Poder Judicial. Porque en tanto el Poder Judicial responde más a esos intereses que a los intereses del pueblo en general, que servir al pueblo en general, esa lucha es una lucha que en gran medida se pierde, porque lo estamos viendo, lo vimos con las leyes de democratización de la justicia y cómo la Corte las desactivó, simplemente las desactivó. Y el único mecanismo que se tiene, y ya lo vimos en más de un momento de nuestra historia, y no solo en la Argentina, digo, Roosevelt también lo hizo con la Corte que se oponía al New Deal en los Estados Unidos, es el juicio político, el mecanismo de juicio político, para el que se requiere una masa crítica de consenso político condicionada en una sociedad fragmentada y con un bombardeo incesante de los medios de comunicación, de los medios masivos, como para lograr que esto no se dé. Nicolás, haceme algún gesto, yo lo voy a ver cuando me queden unos 5 minutos o algo, porque me parece que lo que podemos hacer es abrir el debate, porque
tengo el gusto siempre de escuchar a Diego y de disfrutar de las cosas que también expone Diego, así que vamos a tener posibilidad de cambiar ideas respecto de muchas cosas. Nosotros seguimos teniendo un poder judicial endogámico. Esto de la familia judicial no es broma. 5 minutos, gracias. Esto de la familia judicial no es broma. Digo, agarremos las listas, los nombres de los jueces, secretarios y cómo se reproducen. Y cuáles siguen siendo los mecanismos de ingreso al poder judicial en gran parte del país. Nosotros seguimos teniendo una cuestión de, podemos discutir la razonabilidad o no de que los jueces tengan cargos que venzan en determinado periodo o no. Esto es una discusión que admite muchas miradas por razones incluso que pueden tener que ver con la protección de los intereses de los sectores más desaventajados del pueblo. Pero es claro que lo que no podemos es tener jueces a los que no se les exija periódicamente capacitación. ¿En qué organización vos ponés a alguien en un cargo vitalicio que tiene la potestad de decidir sobre la libertad o sobre los bienes o sobre las relaciones de familia de las personas y no exigís que se capacite permanentemente, periódicamente? Y hoy día nosotros enfrentamos otras cuestiones muy complejas, porque como el proceso de metabolización de los sistemas de debate político respecto de las cuestiones de cambios tecnológicos, de cambios en biotecnología, es mucho más lento que lo que se da habitualmente, es mejor, sin duda, la decisión del poder democrático de los funcionarios electos por el pueblo es mejor que la de cualquier juez, esto no cabe ninguna duda, en términos de calidad democrática, pero termina decidiéndolo muchas veces jueces porque llega ese problema primero a los estrados judiciales, por el tiempo que requiere formar leyes. Y entonces, ¿qué capacitación estamos teniendo los jueces en cuestiones de tecnología y biotecnología? El día de mañana te caen con una cuestión de clonación, de alteración de genes en una secuencia de ADN que puede producir una mutación hereditaria y entonces vos podés tener un juez que lo admita porque entiende que, o podés tener un juez absolutamente anacrónico que diga no, o podés tener uno que razona en el medio y que vea los peligros de una cosa o de otra, etc. Pero tenés que tener formación de eso y tenemos que tener un poder judicial asegurado en dar esa formación. Y hoy día no ocurre en gran parte del país. Entonces, y con esto trato de cerrar un poco estas ideas de apertura o para poder empezar a discutirlo. Lo que queda también es cómo abrir la participación popular dentro del sistema de justicia. Y digo dos cuestiones con relación a esto. Primero, juicio oral, en todos los ámbitos. Esto es claro. El debate oral es mucho más transparente, permite que la gente vea qué es lo que se discute, lo que se dice, que además, si el día de mañana si escuchó que un testigo no le dio la razón, que un perito no le dio la razón, no piense siempre que el fallo le salió en contra porque jueces corruptos o abogados se vendió a la contraria, etc. Tengo una perspectiva mejor. La otra cuestión es que tenemos que pensar, más allá del juicio por jurados más allá del juicio oral en todos los ámbitos, en juicio por jurados en cuestiones no penales también. Porque el artículo 24 de la Constitución y el artículo 75, inciso 12, no hablan de juicio por jurados en proceso penal. Eso lo habla el 118. Pero nosotros podemos pensar en juicio por jurados, porque esto aumenta en determinadas áreas, como la de los procesos colectivos, el grado de legitimación de determinadas decisiones. Entonces, cuando la cuestión es novedosa, tal vez convenga, y atañe y puede tener un impacto social importante, convenga juicio por jurados. En cuestiones de daño ambiental, tal vez convenga juicio por jurados. En procesos colectivos, convenga juicio por jurados. Entonces tenemos que pensarlo, no digo para utilizarlo en todos los juicios, pero sí en determinadas categorías de juicios, porque aumenta el grado de participación popular y permite una mayor legitimación democrática de las decisiones que puede tomar el Poder Judicial hasta que se conforma ese poder político y no sea un poder aislado decidiendo según determinados intereses y según determinada concepción de las cosas, que no siempre es la que responde del mejor modo a los intereses populares, como bien dijo Gabriela. En esto cierro, redondeamos, escuchamos a Diego, y después, si quieren, discutimos. Gracias, Gustavo. Sí, vamos a hacer seguramente ronda de preguntas y comentarios. Yo voy anotando mis preguntas para los expositores también. Bueno, entonces ahora le paso la palabra a Diego Dukelski,
que es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional José de Cepaz, que por esa pertenencia institucional hoy nos acompaña acá, es profesor regular en esa universidad y también es profesor en la Universidad de Avellaneda. Así que bueno, un gusto tenerlo acá a Diego para compartir sus impresiones. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Nabila Lucardi, a Mauro Benente, a la gente de la Universidad Arturo Jauretche. La verdad que para mí es un gusto, por un lado es un gusto conocer a Gabriela, de quien había leído, pero nunca la había escuchado a Gabriela hablar en directo, así que fue muy interesante. Y con Gustavo venimos compartiendo este tipo de eventos en más de una ocasión. No deja de sorprenderme, como siempre tiene alguna cosa más para decir y siempre interesante. Recién, por ejemplo, el actual director de la carrera de abogacía de UNPAS, Walter Viegas, me mandó un mensaje: quiero conocer a ese tipo ya, que por Gustavo, tenemos que hacer algo en UNPAS también con Gustavo. Y la verdad que, en base a todo lo que se dijo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Hablar último tiene ventajas y desventajas. Buena parte de las cosas que uno podía decir ya fueron dichas, pero también podemos retomar algunas cosas. Y me parece que voy a retomar cosas que vienen subrepticiamente dichas. Una que tiene que ver con el acceso a la justicia y el poder judicial, porque es muy curioso cómo el derecho que se presume conocido por todos, desde su publicación en el Boletín Oficial, es un discurso particularmente opaco, y nosotros seleccionamos unos tipos supuestamente expertos en algo que todos deberíamos conocer, ¿no? Y esta idea del juez técnico es una idea eminentemente moderna, porque si nosotros pensamos un poquito, durante siglos, esto me cargan algunos amigos porque lo tengo escrito en 3 o 4 artículos distintos, digo, durante siglos, el Poder Judicial o los jueces no eran más que delegados del soberano. Sí, la última instancia judicial era la última instancia política, el monarca absoluto, el rey, etc. Y los jueces eran unos tipos que se hacían cargo en tanto y en cuanto el rey no podía estar en todos lados. Pero la última instancia era política, militar, judicial, etc. Esto se transforma a partir de la modernidad, claramente, y empieza esta idea del juez como boca de la ley. Ahora, esta idea del juez técnico, la verdad que es un problema. Porque pensar, más allá de que obviamente vamos a exigir que nuestros jueces sepan derecho, presupone que existe un conocimiento neutral del derecho. Hace poquito participamos con Gustavo en una convocatoria que hizo la UBA, precisamente para discutir temas parecidos a este. Y la propia convocatoria arrancaba diciendo, bueno, la universidad como un ámbito académico neutral y científico. Y yo hice una broma que, pobre, no le gustó mucho a la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UBA, diciendo algo así como que nosotros no éramos ni neutrales ni científicos. Quiero decir, lo interesante de concepciones como las que están detrás de Avellaneda, de Jauretche, de la UNPAS, es que desde el vamos sabemos que el conocimiento de lo social siempre es político. Y que no existe un conocimiento técnico neutral. Porque lo que se presenta como el conocimiento técnico neutral es el conocimiento como se vinieron haciendo las cosas siempre. Entonces, lo que se considera un tipo que sabe resolver una sentencia es resolver un fallo como vienen resolviendo tradicionalmente los fallos los jueces. Son las cosas que quiero decir, en realidad, se van a distanciar un poquito de lo de Gabriela, porque yo no estoy pensando tanto en instancias superiores, ni estoy pensando tanto en jueces marcadamente malos y perversos. Quiero decir, el problema no es Bonadío. O sea, ha sido un problema Bonadío, pero todos nos damos cuenta quién era Bonadío y que Bonadío tenía su propio código. El problema son un montón de jueces que todos los días, como el personaje de Molière, y siempre lo cito, hablan en prosa sin saberlo. Y en este caso, hacen política sin saberlo. Es decir, jueces que se creen operadores técnicos neutrales porque vienen haciendo lo que se vino haciendo durante mucho tiempo. Entonces la gran pregunta es, por un lado, ¿qué le pedimos a un juez para elegirlo? ¿Qué mecanismos utilizamos para ver si ese señor está en condiciones? Y sobre todo, el gran problema de la formación de los jueces. Y esto me hace pensar en otra cuestión que se planteó acá, que sería la cuestión de género, ¿no? Hay un trabajo muy lindo de Alicia Ruiz, que como algunos saben
una gran filósofa y además una gran jueza del Tribunal Superior de la Ciudad, y además una gran estudiosa de las cuestiones de género. Y en uno de estos trabajos donde Alicia cruza la cuestión de género con la cuestión judicial, Alicia dice en dos párrafos algo que me parece muy significativo. Dice Alicia, y me permito citarla: ¿no nos sucede a los jueces como a las mujeres? ¿No fuimos pensados y pensadas y nos pensamos durante mucho tiempo como repetidores en nuestra tarea cotidiana, guardianes del orden existente? Y lo más significativo, ¿no fuimos fieles a ese modelo, jueces mantenedores del sistema social, reproductores alejados y hasta temerosos del cambio y la transformación? Y me parece muy buena esta cita de Alicia, porque los jueces se forman como se formaban las señoritas de hace 2, 3, 4 décadas atrás. La mamá les enseña a planchar, a bordar, y ellas bordan y limpian esperando que venga un marido que valga la pena, ¿no? Y los jueces se forman a través de otros jueces. Si nosotros vemos, por ejemplo, uno de los grandes déficits de la escuela judicial que existe en el Consejo de la Magistratura de la Nación, no me voy a referir un poquito a las cosas que le enseñan a los jueces, pero lo que más me preocupa es que nadie se ocupa de enseñarle a los empleados. Entonces, los empleados aprenden a bordar como las niñas aprenden a bordar con la mamá. Digo, los empleados o bien hacen algunos cursos que brinda la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, o aprenden lo que les dijo el escribiente, y el escribiente aprende lo que le dijo el prosecretario, y el prosecretario lo que le dijo el secretario, y reproducen lo que es hacer derecho, lo que es sentenciar, lo que es proveer, para usar la expresión que usamos nosotros, ¿no? Por eso me acuerdo en estos días que falleció un juez muy poco convencional, así como Gustavo es muy poco convencional. Un juez que nos ha dejado en estos días es Mario Juliano, ¿no? Y una de las cosas que circulaban por las redes de Mario Juliano era una providencia, donde ante una petición, Juliano dice, bueno, ¿no? Se le pide que a veces, bueno, decir, de vuelta que sea la cédula se proveerá, no aparece en ningún código. Es algo que aprendimos porque me lo dijo un viejo oficial mayor. Entonces, reproducimos domésticamente un modelo de juego. Y cuando llegamos a los concursos, que obviamente aparecen como superadores de ese esquema puramente de clientelismo político que teníamos en la vieja Constitución, cuando llegan los concursos, le pedimos a unos jueces que diseñen unos modelos de examen para que otros futuros jueces resuelvan lo mismo. Y ahí tenemos un problema. La otra cuestión, y no voy a contradecir lo que dijo Gustavo, sino a hacer una aclaración, me parece, después Gustavo me dirá si me excedí o no, es discutir qué entendemos por eficiencia, qué entendemos por honestidad, porque Gustavo habló de corrupción y habló de falta de eficiencia, y estamos absolutamente de acuerdo. Pero lo que muchas veces se presenta, y las escuelas judiciales, y los organismos multilaterales de crédito, y los CEJAS, y los Unidos por la Justicia, y los FORES, y todas estas organizaciones que forman jueces por afuera de las escuelas oficiales, presentan estos esquemas de honestidad y de eficiencia como si fuesen también técnicos y neutrales. Cuando en realidad, eficiencia para qué y honestidad para qué. Yo siempre pongo el ejemplo, un tanto perturbador, pero es la ventaja de llamarse Luquelski, de poder hacer chistes de humor negro con campos de exterminio. Siempre digo, si tenemos dos campos de exterminio, uno atendido por un eficiente y honesto funcionario nazi, y otro por un gordo chanta que lo lee todo el día, posiblemente nos vaya mejor en el de gordo chanta. Porque el eficiente y honesto, bajo ningún concepto te va a dejar escapar, todos los días prende el horno a las 6 de la mañana, y hasta que no está incinerado el último prisionero que llegó en el último tren, no se va a dormir. Mientras que el otro, si le guiña el ojo, lo deja escapar, y le da fiaca a prender el horno. Entonces digo, discutir de ética judicial no es discutir de unos valores supuestamente eternos, sino es discutir de política. Y discutir de eficiencia es eficiencia, ¿para qué? Para garantizar derechos económicos y derechos culturales, para garantizar el respeto a las garantías en los juicios penales. Yo, por ejemplo, que fui muchos años funcionario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, veía cómo, bajo el influjo de nuestro ex ministro de Justicia, que fue consejero y fue juez, oleadas de magistrados de la ciudad viajaban a Chile, a estudiar el modelo penal chileno.
Y volvían todos fascinados, salvo los defensores oficiales. Porque la eficiencia era que era una máquina de picacán. Entonces, claro, los fiscales estaban felices. No, nosotros metimos 55 millones de tipos en cana por segundo. Bueno, pero esa eficiencia, ¿para qué? ¿Desde dónde? Otra cuestión que planteó Gustavo y que se vincula con la formación. ¿Quiénes forman? Porque hay un circuito formal de formación judicial y un circuito informal, que incluye la Embajada de los Estados Unidos, que hace curso de capacitación en crimen organizado, las empresas farmacéuticas, ¿no? Todos recordamos los jueces que tenían que resolver la causa de la ley de medios, que habían viajado a unos congresos, ¿no?, al Caribe, organizados por las empresas que decían enseñar sobre libertad de prensa. Entonces hay todo un circuito privado, todas son universidades privadas, la Austral a la cabeza, que tienen posgrados que hacen todos los aspirantes a jueces. Entonces, todo esto forma un modelo de juez que encima tiene la conciencia tranquila. Porque yo no sé si Bonadío tenía la conciencia tranquila. En cambio, el juez que todos los días reproduce esta lógica, encima siente que no está haciendo nada él, ¿no? Que él es un mero aplicador de normas. Entonces, en este sentido tenemos que discutir, me parece, cómo se ingresa al Poder Judicial, quiénes ingresan, cómo formamos y qué seleccionar. El otro concepto, y para ir redondeando, que tenemos que discutir, es el concepto de independencia. Porque nosotros nos han enseñado que independencia es independencia del poder político. Y en realidad la independencia, dicen todos los libros sobre independencia, pero hay una parte que nadie lee, se refiere por un lado a independencia interna y externa. Pensar en sistemas donde los jueces no son superiores e inferiores garantiza independencia interna. Porque como decía el otro día, Gustavo ya me escuchó, muchos jueces son más leales a sus superiores que a la Constitución. Entonces lo que les importa es quedar bien con la Cámara de Apelación y no hacer valer los derechos constitucionales, las convenciones, etc. Y la segunda cuestión, independencia externa de los poderes privados y públicos, no solo del poder político, porque todos sabemos, y esto es algo que hay que tener muy presente, que muchos de nuestros estados, en América Latina sobre todo, no son el poderoso. El poderoso son los actores privados. Y es cierto que toda la tradición liberal fue pensada para protegernos del Estado, porque veíamos al Estado como ese lobo malo que había derivado de querer limitar al hombre lobo del hombre y se había convertido en un lobo peor que ese propio lobo individual. Pero hoy sabemos que los presupuestos que manejan buena parte de las empresas transnacionales, por ejemplo, son muy superiores a los PBIs de buena parte de los países sobre la Tierra. Los poderes privados, los poderes mediáticos también tienen que ser limitados y los jueces también tienen que ser independientes de esos poderes. Para finalizar, entonces, ¿cuál es el gran desafío? Me parece repensar qué entendemos por conocimiento técnico del derecho, repensar cómo formamos a los jueces y, sobre todo, de dónde reclutamos esa familia judicial que se reproduce automáticamente. Si pensamos todo esto, vamos a tener que pensar también qué enseñamos en las facultades de Derecho, ¿no? Y ese es el otro gran desafío. Las facultades de Derecho son, me parece, el caldo de cultivo para ese perfil de juez técnico que cree ser un mero aplicador de normas. Y por eso es tan importante lo que hacemos en Avellaneda, por eso es tan importante lo que hacemos en UNPAS y en buena parte de las universidades del Bicentenario, que han salido de la lógica de esa idea de neutralidad técnica de facultades como la de la UBA, que la queremos mucho, fuimos ahí, allí nos formamos, pero nos damos cuenta que siguen reproduciendo esa idea de apoliticidad. Y también hay una responsabilidad importante, y aprovecho porque seguro hay, de los alumnos de Derecho. Y no es que vamos a echarle la culpa, pero buena parte de la militancia, por ejemplo, en carreras como abogacía de la UBA, de lo que se preocupan es del wifi o las fotocopias, y no discuten qué modelo de juez queremos formar. Pareciera que hay una sola forma de ser juez y seguimos armando jueces a los siglos XIX para que se inserten en una realidad que nunca va a pasar. El estudio, ¿no?, individual, pongo mi oficinita con unos amigos, es una lógica que ya ha cambiado y que también tenemos que discutir. Así que bueno, para no extraerme el tiempo, dejamos acá y abrimos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los tres. Me van llegando preguntas que van planteando en los chats de los canales que vamos transmitiendo.
Yo también tengo las mías, así que las voy a colar entre las que voy leyendo. Hay una pregunta para Gabriela. Preguntan si desde el Ministerio, ¿cómo pensás que se puede contribuir a una estrategia de formación sobre acceso a la justicia o perspectiva de género, por ejemplo? Esa para Gabriela. Voy a hacer como una ronda y así después contestan si les parece. Después para Gustavo y Diego dice alguien que no tengo identificado, pero dice: acordamos que hay una necesidad de intervenir en la formación de los magistrados, que con suerte esté a cargo de las escuelas judiciales, y acordamos que hay que intervenir también en la formación de los empleados judiciales, que después se transforman en magistrados y que, como señaló Diego, son formados al cobijo de las mismas prácticas que cuestionamos. ¿Qué políticas de formación podrían impulsarse para romper estas lógicas endogámicas? Tengo esas. Yo quería agregar y hacer como un salteadito de algunas cuestiones, algunas impresiones y algunas preguntas más puntuales. Me pareció como muy interesante lo que planteaba Gustavo sobre los ciclos latinoamericanos, digamos, y como los ciclos de golpe, y creo que en ese sentido, durante la transición democrática hubo un poder militar que hubo que desarmar, digamos, tal vez con el movimiento Cara Pintada y lo que traía atrás el movimiento Cara Pintada, y en algún sentido se desarmó y se repensaron o se democratizaron las relaciones cívico-militares, ¿no? Creo que también algo así deberíamos hacer con ciertos intereses corporativos presentes en el Poder Judicial, ¿no? Digamos, esta idea también de que dice Diego, de las cosas que heredamos, de la concepción del Poder Judicial, me parece muy fuerte esta idea del Poder Judicial como un poder contramayoritario, como un poder, digamos, que contrabalancee el poder popular. Y ahí me parece muy importante poner la luz sobre algunos de estos organismos que citó Diego, que nosotros en algún momento en el Instituto Gino Germani investigamos, sobre el rol del FORES, del CEJA, digamos, sobre esas y otros tantos think tanks, a veces más invisibilizados aún que el lenguaje críptico de los jueces y juezas, ¿no? Digamos que a veces con un lenguaje llano y con un lenguaje a veces eficientistas, pero digamos, el lobby de los tanques de pensamiento, las usinas de pensamiento, y cómo ahí, digamos, trabajan en la posformación, en la poscapacitación de los jueces, ¿no? Y instalando agendas, ¿no? Porque ahí me parece que un dilema central es si queremos tener una justicia soberana o no una justicia. Digamos, la idea de soberanía nacional no puede estar ajena al debate sobre reforma judicial, ¿no? Y esa agenda muchas veces la compramos llave en mano, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy importante, y lo último que menciono, para no extenderme yo, la experiencia de las universidades en el conurbano. ¿Por qué digo? Todos los que hemos pasado de alguna manera como docentes, como visitantes, como simples compañeros o compañeras de la experiencia de transitar como ser primera generación de universitario en una universidad del conurbano, pudimos dimensionar cómo eso cambió radicalmente esas vidas, ¿no? Aunque hayan sido un cuatrimestre en una universidad del conurbano, cómo eso cambió, digamos, la subjetividad de esas personas en las familias, en el barrio, en su trabajo, en el autoestima, en las relaciones de pareja, en las relaciones de género. Digo, cómo poder trasladar esas experiencias microsociales a que, digo, pues yo creo que eso puede generar una revolución social en el Poder Judicial si, parafraseando, si pintamos de universidad del conurbano el Poder Judicial, utilizando, en vez de pintar del pueblo la universidad, si pintamos de universidades del conurbano el Poder Judicial, ¿no? Digo, porque esa experiencia puede transformar completamente, y ahí sí a una referencia a lo de Gabriela, del acceso a la justicia, ¿no? Digo, nosotros conocemos y sabemos de que al mismo tiempo que tenemos este Poder Judicial corrompido y estructurado, yo diría más que lo que decía Diego, no solo en reproducir el orden social, sino producir un orden social desigual, digamos, porque la operación es mucho más perversa, creo yo. No solo reproduce, sino que produce y agiganta muchas veces, consolida, pero muchas veces
produce mayores desigualdades sociales, ¿no? Entonces, la necesidad de, por ejemplo, de los centros de atención a la justicia, cómo cambian comunidades enteras, ¿no? Pensaba esto que decía Gustavo de los juicios por jurado y pensaba tal vez en los derechos del consumidor, digo, cómo son abusados los consumidores más vulnerados y más vulnerables por grandes empresas y la imposibilidad de acceder en muchos casos a tener un proceso medianamente cercano, medianamente amigable, que pueda ver lo que es evidente para todos, que eso no es justicia, ¿no? Bueno, nada, impresiones particulares y comentarios. Los dejo con esas que leí, con estos comentarios que hice, y los que hicieron entre ustedes, porque me parece que hay muchos cruces para hacerse. Quien quiera comenzar, arranque. Arranco, porque o querés vos, Gustavo, dale. como quieras. No, Gabriela me parece que estaba hablando, pero Gabriela está hablando, muteada. pero está muteada. Si querés empezá Diego y yo voy dando la palabra para no superponernos. Bien, en relación con la pregunta que está planteada por escrito, y creo que en esto Gustavo también va a coincidir, creo que una de las claves pasa por la interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, nosotros fuimos, hermano, piensen, yo no sé si todo el público será del palo de la abogacía, pero el libro más importante y más significativo del siglo XX y que se sigue enseñando casi como una biblia de derecho, se llama Teoría Pura del Derecho. Y lo que dice es que los juristas, sí. Dale. Digo, y la teoría pura del derecho consiste en sostener que lo único que tienen que estudiar los juristas son normas jurídicas. Y que todo lo que no sea estrictamente el estudio de normas jurídicas no nos corresponde a nosotros. Entonces, me parece que ahí está la forma de... Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en lo que fue la Escuela del Servicio de Justicia, que fue un emprendimiento entre la UNLAM y los dos ministerios públicos en tiempos de Alejandra Gil Carbó y de la Madre Martínez, que estaba y siguió, donde hicimos un programa de formación de posgrado para aspirantes a magistrados, pero donde buena parte de las materias tenían que ver con cuestiones interdisciplinarias. Y aún los abogados que daban esa materia no daban una visión jurídica tradicional. Y esa idea, que también señalaba Gustavo, de la necesidad de aprender otros temas, y sobre todo acercar el derecho a la realidad social, porque el gran problema que viene del siglo XIX, y perdón la cita, es que ya Jhering, no estoy hablando del Che Guevara, estoy hablando de Rudolf von Jhering, en el siglo XIX escribió un libro que se llama Jurisprudencia en broma y en serio, donde denunciaba, en un capítulo muy gracioso, un libro cómico, que los juristas viven en el cielo de los conceptos jurídicos, ¿no? Entonces hace una fantasía sobre un jurista que se muere y se va a ese cielo de los conceptos jurídicos, donde básicamente lo que hay es un alejamiento de la realidad social. Y nosotros damos clase en la Facultad de Derecho de la UBA de espaldas a la Villa 31, que la vemos de la ventana. Y mientras vemos la Villa 31 en la ventana, el profesor de Derechos Reales enseña el interdicto de obra nueva, mientras cada día la Villa 31 tiene un piso más construido, ¿no? Entonces, digo, si nosotros no tenemos quien nos baje a la realidad, estamos en un problema. Dos cositas más muy breves. En relación con la experiencia de las universidades del conurbano, a mí me parece que una de las cosas más interesantes de las universidades del conurbano es el haber logrado instalar, por lo menos para muchos, que el derecho a la educación superior es un derecho humano básico, pero que no es un derecho individual. Es decir, no es solo el derecho de cada uno de poder ir a la universidad para que te vaya mejor, ganar más plata, tener una casa más linda. Es el derecho de toda la ciudadanía de gozar de los beneficios para todos que existe una universidad pública. Y una de las cosas que yo siempre les decía a los egresados en los tiempos que fui director de la carrera, era esta idea de que ustedes hasta les va a poder ir bien ayudando a sus vecinos, ¿no? Asesorándolos en materia de derecho al consumidor, ayudándolos a tener una cloaca. Entender que no van a venir a buscarte para ser el CEO de legales del Citibank, porque para eso tienen ellos sus universidades chetas y carísimas. Pero vos podés hacer una carrera personal, además, sirviendo a tu comunidad. Lo último,
me parece que esto que planteaba Nicolás sobre las mayorías, las minorías, el poder judicial como poder contramayoritario, me parece que quien dio una vuelta de tuerca interesante en este punto es un teórico italiano muy conocido, se llama Luigi Ferraioli. Cuando deja de hablar, como hacía tradicionalmente, de mayorías y minorías, y pensar el derecho como un derecho, los derechos fundamentales para defender a las minorías, para hablar de débiles y fuertes. Y algo que yo siempre señalo es que en nuestro país y en América Latina hay mayorías débiles y minorías, que nosotros llamamos oligarquías, muy fuertes. Entonces, el truco discursivo del poder contramayoritario es: estoy defendiendo una minoría, sí, la minoría de las viudas multimillonarias, que incluye a la señora de Noble y la señora de Fortabat. No son una minoría, ¿no? Y las mujeres no son una minoría numéricamente, pero han estado en situación de desventaja. Y los pueblos originarios, claramente, no son una minoría en Bolivia, en Ecuador, pero han sido los más débiles de la situación. Entonces, el derecho está al servicio del débil, estamos de acuerdo, pero el débil no tiene que ver con un número. Y por eso tampoco tenemos que repetir, este es un trauma claramente importado, el temor a la dictadura de las mayorías. Loco, en América Latina no hubo una sola dictadura de mayorías, hubo dictaduras de oligarquías. Entonces no sigamos reproduciendo ese temor, que capaz que es razonable entre italianos o alemanes, de temer al pueblo, porque puede ser un pueblo xenófobo, etcétera, y pensemos en defender a los débiles. Y en ese sentido me parece que hay que repensar el derecho. Bueno, eso, perdón que se me hizo largo. Bien, le paso la palabra a Gabriela, que quería hablar, me parece. Estás muteada, Gaby. ¿Ahí se escucha? No, me quedo con este concepto para responder la pregunta que me hicieron en relación a acceso a justicia y género. Coincido aparte con esa cita precisa de Ferraioli, de que del pasaje de no hablar ya de minorías y mayorías, sino de fuertes y débiles, y el rol del derecho en eso. Yo creo que también hoy en la Argentina, y varios lo venimos diciendo, lo que está en discusión profundamente es si la función pública va a estar al servicio de los débiles, discutiendo la autoridad política del Estado. Para mí, si algo se puso de manifiesto en la pandemia, es cuán fuerte es la autoridad política del Estado, para hacer respetar desde un decreto de aislamiento social preventivo obligatorio o hasta medidas de protección, ¿no? En nuestro país, en las últimas semanas, ahí me dio la sensación que es muy difícil, y aparte no corresponde, desobedecer una orden de desalojo, pero pareciera ser más fácil, por ejemplo, desobedecer medidas de protección para una mujer que denunció violencia de género. Creo que, bueno, ahí hay una discusión, un carril, que es cuán potente es la autoridad política del Estado hoy para hacer cumplir la ley. Y creo que esto también tiene que ver con la función judicial, que por lo menos en materia para mí todavía débil. Porque, por ejemplo, a veces hay cautelares que son muy difíciles de cumplir. Hay cautelares a favor de mujeres o de personas en situación de debilidad por su condición de género en determinada relación de esa medida de protección se cumpla cabalmente. Bueno, nosotros ahí desde Acceso a Justicia estamos trabajando sobre dos propuestas. Primero, que logremos descentralizar los dispositivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de determinadas cortes, tribunales superiores de justicia provinciales, y que los dispositivos de las oficinas de violencia de género estén descentralizados y territorializados en determinadas periferias donde, por ejemplo, funcionan los centros de acceso a justicia. Nosotros estamos ofreciendo que en los centros de acceso a justicia funcionen esas oficinas de violencia de género, de protección y de promoción de derechos de las mujeres, que funcionen en nuestros centros de acceso a justicia, que las mujeres o que cualquier persona que sufra violencia de género, que quiera denunciar violencia de género, pueda irse de estos centros de acceso a justicia descentralizados con medidas cautelares, pero también con equipos
interdisciplinarios que puedan hacer seguimiento del cumplimiento de esas medidas de protección y de esas cautelares, y trabajar sobre los derechos más profundos que están en juego a resolver, como el problema habitacional, como el problema económico, que en la mayoría de los casos tienen las mujeres que resolver cuando denuncian, cuando se animan a denunciar que son víctimas de violencia de género. Entonces estamos proponiendo que la descentralización de esas funciones judiciales en centros de acceso a justicia, que algunos son los que están en la dirección a mi cargo coyunturalmente ahora, pero también hay otros a nivel provincial, a nivel local, que pueda descentralizarse esa función judicial en estos centros que dependen de los poderes ejecutivos y trabajar de manera conjunta el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, el cumplimiento de estas medidas de protección y sobre todo el seguimiento en materia del resarcimiento habitacional y económico que siempre se requiere cuando se es víctima de violencia de género y se llega a la instancia de denuncia. Y después, por otro lado, en otras materias, civil, de familia, en materia de consumidores, pero en materia también de determinadas cuestiones penales respecto a determinados delitos, estamos proponiendo que jueces y fiscales tengan que periódicamente trabajar en las periferias urbanas, que periódicamente estén obligados a trabajar en determinadas oficinas, insisto con esta idea, descentralizadas y territorializadas en estas materias. Familia, consumidores, en determinadas cuestiones penales, que estén obligados a conocer los territorios en donde muchos de estos problemas, cuando no hay presencia judicial, se tornan y se vuelven una injusticia estructural. Pongo un ejemplo muy básico. Sabemos que el problema de los servicios públicos en pandemia fue algo que agravó las condiciones de vida de los sectores populares atravesados por el aislamiento y por la dificultad del acceso al servicio eléctrico, del acceso al agua. ¿Qué norma impide que un juez o que un fiscal no haya ido a relevar estas situaciones? Y de oficio, un juez tomar medidas, sancionar a las empresas, previo relevamiento y trabajo de campo en relevar esa situación y esas denuncias. ¿Qué norma impide que se pueda hacer eso? Ninguna. Un juez puede ir a un territorio, a una periferia atravesada por problemas de conectividad, por problemas de acceso a agua, y hacer esto. Mucho más en una situación que agravó las condiciones de vida como sucedió en pandemia. Bueno, yo creo que un juez tiene que poder hacerlo y que lo que falta es voluntad política. Así como muchas veces es cuestión de voluntad política ordenar un desalojo, creo que también es cuestión de voluntad política, por ejemplo, realizar estas acciones. De consumidores, ¿no? Porque los habitantes de los barrios populares también son consumidores de agua, de luz y otros servicios. Bueno, sobre estas propuestas estamos trabajando en acceso a justicia, respondiendo más ampliamente esta pregunta. Hay una cuestión, ¿puedo hacer un comentario con relación a eso? Adelante, Gustavo. Sí, por favor. Gabriela, porque hay algo que yo veo que pasa, que es que la Ley de Defensa del Consumidor, en las normas subsistentes, más allá de la reforma del Código Civil y Comercial, le da legitimación a los fiscales para que intervengan en cuestiones de consumidor, y el Ministerio Público Fiscal no interviene. Y es más, cuando los jueces le damos vista a los fiscales, es extraño que dictaminen. En general dicen, no, yo solo estoy para dictaminar cuando se trata de intereses colectivos. Yo por suerte tengo en mi juzgado un fiscal que sí dictamina, que se lo toma en serio, qué sé yo. Pero también tienen legitimación expresamente prevista para esto. Y es cierto que se requiere esto. Y cuando vos mencionabas la cuestión de acceso, a mí me preocupa mucho ahora que la digitalización masiva del sistema de justicia no constituye otra barrera. Entonces, que nosotros tenemos que asegurar que en acceso la digitalización y que el sistema judicial haga las cosas de modo tal que la digitalización facilite el acceso y no lo dificulte, porque depende de cómo lo diseñes, puede ser que lo dificulte o no. Y en eso los poderes judiciales son los que van a decir cómo se va a regular esto, pero digo, me parece que tiene que haber políticas coordinadas desde el Estado. No dudo que ustedes tienen interés en eso. Yo trabajo hace mucho
con el Ministerio de Justicia desde el 2000, te diría 2012 o por ahí, o 2011. Estoy a cargo de uno de los centros multipuertas de inmigrantes por el lado judicial, digamos, por la pata judicial. Pero me parece que hay toda una política a desarrollar y a coordinar para asegurar el acceso a lo digital. Y en cuanto a la formación, porque aprovecho que hablo un minuto y picoteo un poco de cada cosa, en cuanto a la formación coincido plenamente con Diego. Me parece que precisamente se requiere que en las universidades se debata de qué hablamos cuando hablamos de independencia judicial, de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia, porque no es la eficiencia de un McDonald's la que nos interesa a nosotros. Eso no es calidad, servicio y limpieza, es una eficiencia sustantiva en la resolución, y para eso se requiere también mucha reforma dentro del Poder Judicial. Nosotros trabajamos aisladamente, tenemos estructuras judiciales del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI. Cada juez tiene como un feudo. Es su mundo, su área de jurisdicción, su personal, sus criterios, etc. Hay formas que se están desarrollando en el país, ya están en Mendoza, en Chubut, en muchos lugares donde se están tratando de llevar adelante, en Neuquén, de juzgados colegiados, de gestión asociada, con oficinas generales, que desarman eso, esa lógica. Pero lo fundamental acá es el apoyo logístico. ¿Por qué? Yo me tomo muy en serio los desalojos y trato de trabajarlos, y para mí, si hay que mandar a la policía es que fracasaste, digamos. Uno tiene que tratar de construir soluciones que sean soluciones de civiles, digamos, de la justicia, respetando las normas. La observación general número 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que dice que los jueces no podemos ordenar desalojos que dejen gente en la calle. Entonces, nos tenemos que asegurar eso, y las medidas y coordinar. Nos requiere mucho trabajo esto. Hay que coordinarlas con los poderes políticos, hay que hacer un trabajo coordinado, conjunto, y privilegiar las instancias de negociación. Entonces, me parece que todo esto hace a la formación de los jueces. Y que se requiere apoyo logístico, porque cada vez que uno de nosotros tiene que salir a tomar decisiones, empezar juzgado por juzgado a construir desde cero, cuando tendríamos que tener oficinas de enlace con los distintos poderes muy coordinadas, donde el juez necesita un determinado recurso, se lo pide a la oficina de enlace tiene todos los números, se comunica con los funcionarios, ve las posibilidades, los recursos que hay y que no hay. Y entonces podemos construir, porque ¿cuál es la gran diferencia acá? Yo recién lo pensaba. A la Asociación de Magistrados muchas veces van los representantes de Google a dar charlas, o de las compañías de seguros, o qué sé yo, pero no van de organizaciones sociales, ¿sí? Digo, hay un sesgo en la perspectiva en cuanto a qué es lo que mirás. Yo me sorprendí las veces que tuve que intervenir en juicios que tenían que ver con las villas, tomé conocimiento de una realidad que desconozco, porque en nuestras universidades nos enseña, como dijo Diego, damos clase en la UBA, y yo tengo mi juzgado en Retiro mirando también a la Villa 31. Y una vez que tuve un caso de una señora de la villa que venía a reclamar por sus derechos, que se entienda esto, por favor, me puse contento, porque digo, es buena señal que esta señora entienda que puede venir a reclamar algo a la justicia civil. Que se vincule con algo donde ella demanda por un derecho en la justicia civil. Y, por ejemplo, alguna vez que tuve un caso derivado de una muerte en la Villa 1114, los reclamos por una muerte, me enteré todo el sistema electoral adentro de la villa. Yo la verdad que lo desconocía. Las listas que hay y cómo se vota dentro de la villa. Porque es algo que no enseñamos en las universidades. Entonces a lo mejor nos tenemos que preguntar por qué. Nosotros no lo enseñamos. No es derecho formal sancionado por el Congreso. Pero digo, no hay un montón de gente que lo vive con conciencia de obligatoriedad en sus ámbitos donde vive, y que hace su realidad cotidiana. Y si nosotros analizamos un derecho, ¿es solo que analizamos la producción normativa formal, o nos interesan las relaciones basadas en criterios de obligatoriedad o de cierto deber de obediencia? ¿Qué es lo que se genera en nuestra sociedad para que el día de mañana podamos generar normas también a partir de eso? Y eso también hace las universidades. El que nosotros podamos pensar desde qué lugar ver el derecho y cuáles son los elementos
a tener en cuenta. Entonces, yo creo, y con esto termino esta idea, que es muy importante que los jueces nos formemos en cuestiones no jurídicas. Porque lo jurídico, más allá de lo jurídico, obviamente hay normas nuevas, tenemos que conocerlas, etc. Pero lo que nos dificulta más ahora, por ejemplo a mí, lo que yo noto como dificultad en muchos casos en los que tengo que resolver, es el problema del desconocimiento de la arquitectura de Internet y cómo adoptar medidas dentro de las redes para no afectar derechos más extensos, digamos, o más amplios que aquella cosa quirúrgica que tengo que hacer respecto de un sitio en concreto. Alguna vez, siempre lo cuento, que tuve que ordenar medidas respecto de una serie de Cuevana. Yo pedí asesoramiento y le ordené a la Comisión Nacional de Comunicaciones el bloqueo de 3 series de Cuevana. Y la Comisión Nacional de Comunicaciones, habiendo yo tenido asesoramiento del área de tecnología del Poder Judicial sobre cómo ordenarlo, bloqueó todo Cuevana. Y yo empecé a recibir agravios de mis amigos cuando salió en la noticia. Y de los amigos de mis hijos, por haber bloqueado Cuevana. Porque necesitamos capacitación en eso, oficinas de enlace, asesoramiento, porque los grandes poderes económicos, que son contra los que hoy día tenemos que plantear muchas de las cuestiones que no van estrictamente contra el Estado en defensa y en derechos humanos, tienen grandes estudios que los asesoran y grandes asesores. ¿Cómo nivelamos nosotros para asegurar que todos los vulnerables también tengan esa asistencia en los sistemas de justicia? Y ahora me cayó la boca. Muchas gracias, Gustavo. Tengo una pregunta más que me parece que los 3 de alguna manera respondieron, pero por ahí se puede siempre dar otra vuelta más, porque son temas que tienen muchos ribetes y que hace a la vinculación entre la formación universitaria y la magistratura. Pregunta Chechu Martínez, que es estudiante: ¿cómo podría plantearse el cambio de formación universitaria? ¿Por medio de los contenidos? Se da mucho en los docentes la tendencia a mantener el status quo. ¿Cómo se articularían ambas cuestiones? Arranco nomás porque creo que tengo algo para decir ahí. Es cierto que con los contenidos solos no alcanza, ¿no? Porque todos sabemos que los mismos profesores se resisten mucho incluso a dar los contenidos, y esto lo hemos visto, Gustavo lo sabe bien, con el cambio del Código Civil y Comercial, donde buena parte de los profesores, aún hoy, con varios años de vigencia, siguen enseñando el viejo Código de Vélez como eje de su materia, y después dicen, bueno, y ahora cambió esto y aquello, ¿no? Entonces, los contenidos solos obviamente no alcanza, aunque es indispensable hacerlo, pero me parece que la otra cuestión tiene que ver también, así como los mecanismos de selección de jueces, los mecanismos de selección de profesores. ¿Dónde buscamos los profesores? ¿Qué profesores seleccionamos? Es cierto que no siempre tenemos la posibilidad de empezar de cero, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de agarrar una carrera joven como la de UNPAS y con un montón de años que nunca se habían cursado. A Gustavo le pasa algo parecido en Avellaneda, que, ¿no? Ayudamos a armar cuadros, pero buscando también otro perfil de profesores. Me parece que ese modelo de profesor, juez, que en sus ratos libres como hobby y como agradecimiento a la educación pública da unas horitas de clase, hay que ir abandonándolo. Y por suerte me parece que hay camadas de chicos jóvenes con otra formación que nos pueden ayudar a dar una mano en esto. La otra cuestión es también abandonar el modelo de educación bancaria, como decía Freire, ¿no? Esta idea de que nosotros lo que hacemos es depositarle unos artículos de un código en la cabeza a un alumno y después pedimos el saldo y nos tiene que devolver lo que le metimos en la cabeza. Entonces, también cambiar la forma de enseñar, qué es lo que consideramos resolver un caso, por ejemplo, ¿no? Porque seguimos con ese viejo modelo de que el alumno debería subsumir hechos en normas sin atender cómo todo el sistema, por ejemplo, de fuentes ha cambiado. Primero a partir de la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos, de tomarse la Constitución en serio, y después todas estas otras fuentes no formales y no oficiales que señalaba Gustavo, todo el fenómeno del pluralismo jurídico, que tiene este costado, lo que pasa al interior de una villa, pero también hay un montón de normas, por ejemplo, de la Lex Mercatoria Internacional, que maneja o regula cómo se relacionan las empresas transnacionales entre sí, con los estados. Entonces, lo que me parece que
que es fundamental es abandonar esta idea de el derecho es el producto de la actividad legislativa del Estado y la función de los jueces es aplicar la norma. Y básicamente asumir la complejidad. Y va a llevar mucho tiempo, como decía Gustavo también antes, ¿no? Es una tarea súper compleja, pero me parece que es una articulación entre contenidos, modos, el mensaje es el medio, es una frase muy difundida. Bueno, el modo de enseñar también impacta en qué enseñamos, ¿no? Bueno, eso. Hola, bueno, acá estamos. Creo que a Gabriela se le cortó. No sé si, Gustavo, querés incorporar una reflexión más acerca de la última pregunta. No, coincido plenamente con Diego, que aparte tiene, creo que es una de las personas con las que podemos contar nosotros en el ámbito de nuestras universidades con mayor rodaje en las cuestiones de capacitación judicial y de pensar estas transformaciones necesarias. Así que lo escucho y siempre aprendo y lo tengo en cuenta porque realmente me parece que es muy valioso su pensamiento en esto. Simplemente quería, siempre lo recuerdo porque me gusta la frase. Siempre digo que la tengo en mi mesa de firma, una frase de Petrarca sobre los jueces, y refiriéndose al rol político de los jueces, esto de lo que hablábamos antes, que es que todos los jueces son políticos. O sea, hay un tema que es que cuando un juez se pone a evaluar si acepta o no la legitimación de alguien que viene reclamando por una acción colectiva, está haciendo política. O sea, cuando vos abrís esas legitimaciones, en las cuestiones de defensa del consumidor. Entonces, Petrarca decía que todos los jueces son políticos, aunque muchos no se dan cuenta, porque les pasa como a los cangrejos, que son crustáceos pero no lo saben. Entonces está en el rol, digamos, ¿no? El rol del juez es un rol político, no de política partidaria, pero sí de diseño político de la sociedad. Y esto de los jueces, que yo no soy político, y el juez que dice eso es un ganso, la verdad, o sea, desde este punto de vista que estoy señalando, y aparte de la hipocresía de eso, ¿no? Porque yo desconfío más de los que dicen eso. Yo esto lo discuto mucho en las redes, porque muchas veces que yo posteo o opino, la gente me dice, y me han mandado mensajes, y he tenido discusiones muy fuertes, diciéndome, vos como juez te tenés que callar la boca, no podés opinar eso. ¿Y quién te dijo que no puedo opinar eso? O sea, ¿cómo es que no puedo opinar? Al contrario, yo creo, en temas generales, que es importante que se sepa lo que pensamos los jueces. Que ser transparente es que se sepa dónde estás parado ideológicamente. Yo a las medusas que no se sabe para dónde van y las lleva la corriente, hace un rato cuando decían para quién escriben, yo les aseguro que hay jueces que cuando ven que interviene una determinada sala y van a hacer la sentencia, buscan la jurisprudencia de esa sala para hacer la sentencia según la jurisprudencia para que se la confirmen. Eso es una meba, es una medusa que la está llevando el agua para donde tire. Es peligrosísimo eso. Entonces vos tenés cambio de gobierno y el juez que se uniforma, saludo uno, saludo dos, porque hay mucho espíritu de milico dentro del Poder Judicial. Entonces, se produce eso. Entonces yo prefiero jueces que digan lo que piensan, que sean transparentes, que tomen posición. Mira, yo creo, la verdad, que en los derechos, en materia de terrenos ocupados, esta debe ser la posición que tiene que tener el Poder Judicial. Y otro juez pensará lo distinto y la Cámara dirá otra cosa y habrá algún fallo que unificará. Pero me parece más transparente esto a los hipócritas que dicen yo soy apolítico y deciden político y son casi militantes por detrás. ¿Sí? Me parece mucho más transparente. Entonces me parece que tenemos que tener claro que tiene que haber debate político. Me parece que los jueces nos debatimos entre nosotros. Las conferencias nacionales de jueces son una puesta en escena, las que hubo, fueron una puesta en escena. Para que se diga lo que el establishment judicial había establecido antes, ¿no? Estaban prescritos, las conclusiones estaban hechas antes. Entonces me parece que se requiere debate, que el Poder Judicial lo que necesita es debate, que los jueces no pueden ser burócratas del sistema de justicia, no pueden ser burócratas de la aplicación de la ley. Tienen que ser generadores de decisiones justas.
Y eso requiere criterio, evaluación, ponderación, un montón de cosas y tener conciencia de realidad. No decidir en una burbuja. Muchas gracias, Gustavo. Me parece que hemos tenido una conversación como que tuvo muchos perfiles, muchos ribetes, que vinculó el acceso a la justicia, el rol de la magistratura, la permanencia en los cargos, las cualidades, capacidades, capacitaciones, rol de las universidades, compromiso ético, político, honestidad, eficiencia, y seguramente se me pasan un montón de cuestiones que también que se mencionaron, desde 3 perfiles distintos, digamos, por los roles institucionales que ocupan, como docentes, como funcionarios públicos del Estado, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Me parece que fue muy rico. Creo que nos vamos con más interrogantes que preguntas y respuestas que respuestas, digamos, y eso habla bien de una conversación así, sobre todo cuando está tan cerrada la discusión, como planteaba recién Gustavo, no solo entre los jueces, sino en general este divorcio que marcaba Gabriela entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Yo, antes de agradecer a las instituciones, quería plantear una última cuestión que está vinculada con lo siguiente, que lo perentorio de estos debates, ¿no? Yo, digamos, me niego a que naturalicemos como que esto no es urgente debatir el Poder Judicial, porque tenemos un pueblo dañado por la injusticia, ¿no? Que clama justicia permanentemente, en todos sus sectores, en todos sus segmentos, sobre todo los más vulnerables, los más desprotegidos. Entonces, la verdad que es un escándalo que un pueblo tan herido por la injusticia tenga un poder judicial que no esté a la altura, siquiera, de poder percibir esta injusticia, ¿no? Así que, y no caer en el riesgo cínico de tirar a la borda el anhelo de justicia con lo calamitoso que es en muchos aspectos el Poder Judicial, sin querer hacer generalizaciones injustas también. Pero me parece que la tradición de nuestro pueblo, las mejores tradiciones de nuestro pueblo son las que reclamaron justicia, la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la de los organismos de derechos humanos, la de las barriadas humildes cuando se levantaron contra los gatillos fáciles. O sea, tenemos un montón de experiencias del pueblo que se encolumnó detrás de la bandera de la justicia, ¿no? De justicia, justicia perseguirás, ¿no? Por ejemplo, de las víctimas de la AMIA. Creo que esa es de las mejores tradiciones, y creo que tenemos que pararnos en nuestras mejores tradiciones para poder darnos las transformaciones que el pueblo reclama. Por último, yo como invitado quiero agradecer a las 3 universidades, a la Universidad José C. Paz, a la Universidad de Avellaneda, a la Universidad Jauretche, porque me parece que sí han estado a la altura de este debate, de plantear esta agenda. Quiero agradecer profundamente a Gustavo Caramelo, a Diego Dukelki, a Gabriela Carpinetti por su tiempo, por sus palabras, por su conocimiento, que nos han enriquecido a todos. Y agradecer a todos los que nos han acompañado desde las redes sociales siguiendo el debate. Así que de esta manera culminamos esta presentación. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.